Buenas tardes, distinguido auditorio y colegas que están conectados por las redes. Es para mí un honor estar aquí presentándoles este tema que me han recomendado y espero que sea de su agrado. Voy a hacer hincapié en muchas cosas que debemos tenerlo en cuenta en el primer nivel para no llegar a complicaciones en los niños. Siguiente, por favor. A ver, gracias. La agenda que vamos a desarrollar es, como primer punto, el dolor abdominal en niños, las características que tienen en este grupo de edad. Luego tenemos la evaluación del niño con dolor abdominal. El tercer punto será cuándo referir al niño con dolor abdominal. El cuarto punto, abdomen agudo en niños, características y causas. Y finalmente las conclusiones y recomendaciones. Avanzamos entonces con el primer punto. Miren, nosotros en un hospital de tercer nivel, esta es nuestra casuística. En primer lugar, lo que atendemos son trauma, hasta un 72%, y luego el dolor abdominal, que a nosotros nos llega como una interconsulta, ¿no?, de pediatría que hacen el triaje, más o menos el 17%. De esos, más o menos casi el 3% son quirúrgicos, siendo el estándar internacional de 1 a 2. ¿Y por qué ocurre eso? Porque somos un hospital de referencias, ¿no? Por eso tenemos una incidencia mayor de pacientes con abdomen agudo quirúrgico, ¿no? Está descrito en otras realidades que hasta el 10% de las consultas en emergencias son por dolor abdominal, ¿no? Aquí en nuestro hospital está registrado como 5.5%. Entonces, el dolor abdominal, ¿de qué se trata? Cuando hablamos de dolor abdominal, pues es un síntoma, no es algo subjetivo, es lo que el paciente va a sentir, una molestia en la zona abdominal que produce dolor. El origen puede ser intraabdominal o extraabdominal. Cuando es abdominal, pues afecta al tubo digestivo, a los órganos anexos al tubo digestivo, a la pared abdominal, etc. Y extraabdominal puede ser un dolor referido que viene del tórax, ¿no?, de los genitales, de componentes otorrinolaringológicos o también neuropsicológicos, ¿no? El dolor abdominal, entonces, tenemos que enfocarlo nosotros en los niños porque vamos a tener una particularidad aquí. Los niños muchas veces, de acuerdo al grupo etario, no van a manifestar el dolor, pero sí tenemos que aprender a identificarlo. Para eso vamos a hablar luego de algunas escalas de dolor, cómo se deben conocer para poder nosotros tipificar si es un dolor leve, moderado o severo, ¿no? Entonces hay que conocer el inicio, ¿no?, qué tipo de dolor es, dónde empezó, migró, no migró, la calidad del dolor, la duración, como dice allí. Un abdomen agudo es considerado en general, ¿no?, con una evolución de 48 a 72 horas, pero en el niño, ya que hay cuadros muy graves que pueden poner en peligro la vida, tenemos que marcarnos límites, ¿no? Si es un dolor que ya está durando más de 8 horas o 6 horas y que está en incremento y está asociándose a otros síntomas, entonces nos tiene que llamar la atención y tenemos que, en ese caso, es una de las condiciones para poder derivar a ese niño con dolor abdominal. Hay que conocer la localización, los cambios de ubicación de ese dolor, la intensidad, hay factores que los aumentan, que los disminuyen, y la naturaleza, pues, ¿no?, como hemos estudiado, sí puede ser un dolor visceral, parietal o referido, ¿no? Si nos acordamos algo de la fisiopatología, sabemos que un dolor visceral, pues, es un dolor que se inicia en una víscera, ¿no?, en un órgano que tiene musculatura lisa y que está condicionado por la distensión, la tracción de esa víscera, y produce un dolor que es un dolor sordo, un dolor no muy bien focalizado, es un dolor difuso, a diferencia del dolor parietal, que ya es el dolor que se va a originar ya no en la víscera, sino en la pared, ¿no? En este caso puede ser el peritoneo parietal, quien nos va a generar este dolor, y el dolor ya es más focalizado. Es un dolor sordo, es un dolor que puede ser hasta urente a veces, y nos va a, digamos, a localizar mejor el olor, ¿no?
En cuanto al dolor referido, es un dolor que se manifiesta en otro lugar, ¿no? Por ejemplo, nosotros que hacemos la paroscopía, tenemos, después de operar a los niños, vamos a tener dolor en el hombro derecho por lo general. Es un dolor que se inicia, ¿no?, por la distensión de las fibras diafragmáticas y que, debido a que hay una conexión con la inervación hacia el hombro, va a producir ese tipo de dolor, ¿no? Entonces, el dolor abdominal en niños tenemos que tenerlo pues bien presente, ¿no? Y que lo diferenciamos ahí, esta lámina para diferenciarlo en agudo y crónico. Cuando es agudo es un dolor que aparece y que se hace intenso y que es limitante, ¿no? Y un dolor crónico es un dolor que ya es, digamos, recurrente, es un dolor intermitente y que incluso puede llevar hasta más de 3 meses de evolución, y la causa generalmente en este tipo de dolor crónico es funcional, ¿no? Va asociado a problemas malabsortivos, a intolerancias, a estreñimiento, etcétera. Pero el dolor abdominal agudo sí nos tiene que preocupar, y entonces vamos a hablar un poco más de ello, ¿no? ¿Cuáles son las causas de dolor abdominal en el niño que no son quirúrgicas? ¿Qué es lo más frecuente? Felizmente, ¿no? Pero eso no puede dejar de lado la preocupación nuestra de que podemos estar frente a un cuadro quirúrgico y lo estemos nosotros catalogando como no quirúrgico. En este caso, miren, la infección respiratoria alta es la más frecuente que produce dolor abdominal, ¿no? Los cuadros respiratorios altos asociados a infección de oído medio o a sinusitis, ahí tienen el mayor porcentaje. Luego las neumonías agudas, la gastroenteritis, el estreñimiento y la infección urinaria. ¿Por qué las infecciones respiratorias producen dolor? Porque así como se afectan pues los ganglios, ¿no?, y sobre todo porque son cuadros virales de inicio, ¿no?, se afectan los ganglios en las zonas altas, también se produce afectación, inflamación de los ganglios en los mesos, ¿no?, en el abdomen, y produce ese cuadro que ustedes ven, adenitis mesentérica. Muchas veces nos consultan por eso, que es un dolor intenso, incluso con historia de migración, pero hay algo que no cuadra, ¿no? De repente no tiene muchos signos peritoneales y los podemos observar nosotros ya en el tercer nivel, y pues a las 6 horas ese cuadro de dolor intenso que tenía incluso signos peritoneales desaparece o va disminuyendo, y si no tenemos al ecografista en ese momento, pues lo seguimos observando, ¿no? Y si tenemos al ecografista nos dice que es adenitis mesentérica. A diferencia de un cuadro también agudo, que es un cuadro que va en incremento, el olor no se detiene, va incrementándose y va limitando al paciente. ¿Cómo evaluamos al niño con dolor abdominal? Es importante conocer esto. Miren, este es el manejo que hace el pediatra, ¿no? Cómo ellos reciben al paciente, entonces hacen el triaje y en primer lugar hacen esto, el TEP, que es el triángulo de evaluación pediátrico, en el cual con solo mirar al paciente pueden determinar si es un cuadro grave o no grave, ¿no? Entonces van a ver la apariencia del paciente, cómo está, tiene limitaciones, su estado general, la escala de Glasgow, la respiración, ventila bien, no ventila bien, la circulación, ven si está diaforético, si está pálido, si está cianósico, cianosis distal, etcétera, ¿no? Si hay frialdad está. Incluso sin tocar el abdomen del paciente pueden ellos en este momento hacer el triaje y determinar si ese paciente requiere una atención inmediata, urgente, o podemos seguir con la consulta normal, ¿no? Y eso también se aplica al primer nivel de atención, porque vamos a tener pacientes que nos llegan pues con dolor abdominal leve, otros serán moderados y otros llegarán en ese estado, ¿no?, incluso en estado de shock. Entonces es una herramienta importante a tener en cuenta. Y también se aplica esta valoración inicial, ¿no?, del dolor, similar a lo que se hace con el trauma, ¿no? En el trauma se generó esto luego de la gran mortalidad y la gran limitación que se genera después del trauma. Entonces se generó este test. Es un programa incluso, el ATLS, que lo dicta el American College of Surgeons, y evalúa de esa manera, con el A, B, C, D, E. Es importante porque en el A, lo primero que vamos a ver en el caso de esta evaluación pediátrica, sí es acorde, ¿no? Se ve la vía aérea, si el paciente tiene algún cuerpo extraño, la vía aérea está aperturada o no, etcétera. Y aquí inmediatamente se van tomando decisiones, se va pues aperturando la vía aérea, pero se hacen maniobras, ¿no? Maniobra frente mentón, por ejemplo, para aperturar, alinearle, etcétera, si es que el niño está en un estado de compromiso de la conciencia.
La ventilación, ver si el paciente respira, hay movimiento respiratorio, se determina la frecuencia cardíaca. Todo eso se va haciendo, miren, no debe durar más de 10 minutos esta evaluación, rápida, ¿no? Luego, la circulación, hay pulso, no hay pulso, cómo está la PA, etcétera. Inmediatamente se va colocando grandes vías endovenosas, si el paciente está en shock, incluso hasta 2 grandes vías, etcétera. Luego la disfunción cerebral, para ello vemos la escala de Glasgow, en qué nivel está, y también si hay respuesta al dolor o no, etcétera. Todo esto en un paciente que está llegando con la historia inicial de dolor, pero que ya está en un mal estado general, ¿no es cierto? Para eso estamos aplicando todo esto. Y la exposición, que es de vestir al paciente, generalmente es entre 2 personas, y en este momento se tiene que controlar también la normotermia. Si el paciente está, por ejemplo, con fiebre, se debe tratar la temperatura alta, ¿no? Y si no está con fiebre, los niños que están en shock, tenemos que no exponerlos mucho, porque si no hacen hipotermia y luego desmejora, ¿no? Esta es la evaluación entonces secundaria ya, si hemos hecho una evaluación rápida, el paciente está estable, digamos, pasamos a la evaluación secundaria, ¿no? Ya eso es lo que nos han enseñado en medicina todos. La historia clínica de la cabeza a los pies. Primero la anamnesis bien hecha, bien, sobre todo investigar sobre el dolor, cómo se inició, las causas, los antecedentes previos al dolor, si recibe medicamentos el niño, etcétera. Todo eso relacionado al dolor primero. Luego vamos a ver los síntomas asociados, tenemos que averiguar sobre esto, si tiene náuseas, tiene vómitos, tiene diarreas, tiene molestias urinarias, ha estado con tos antes, no ha tenido tos, etcétera. Y finalmente los factores predisponentes, ¿no? Para este dolor. Este es el diagnóstico, la historia clínica, que es lo mismo, que un poco más exhaustivo, que ya todos conocemos. Y bueno, la exploración. En cuanto a la exploración, hay que recordar que la exploración de niños es un poco diferente al adulto, ¿no? Tiene algunas semejanzas en algunas cosas, como lo ven ustedes en estas, las primeras acápites que están ahí en negro. Allí vemos que, primero, que tiene que ser un examen físico completo, que tiene que estar en un lugar iluminado, en un lugar de temperatura adecuada, que tenemos que acostar al paciente. Todo ello similar, que tenemos que estar a la derecha, todo similar al adulto. Sin embargo, lo que está en rojo son particularidades del niño. Este niño, por lo general, además de tener las primeras precauciones, tenemos que tenerlo siempre acompañado, ¿no? Más aún si son médicos varones, si se trata de una niña adolescente o de un niño pequeño, ahora que hay tantos problemas legales, siempre el niño tiene que estar acompañado, siempre. Segundo, hay que ganar la confianza del niño, ¿no? Porque el niño siempre que ve al médico, ve la chaqueta, va a estar llorando, ¿no? Entonces hay que ganar la confianza del niño, hay que conversar con él, de sus juegos, etcétera. De repente ponerle sus videos, su música para que se distraiga y nosotros poderlos examinar, ¿no? Luego de lograr esa relajación completa y que el niño además, tenemos que indicarle a la mamá si ya orinó o no orinó para que esté con la vejiga vacía, ahí procedemos a hacer el examen, ¿no? Tenemos que examinar no solo el abdomen, también los genitales. Ahora les voy a mostrar por qué, y el periné. Luego vamos a indagar sobre el área dolorosa, ¿no? Y esa área dolorosa la vamos a tocar al final, porque si empezamos tocando el área dolorosa, el niño no colabora más, no podemos examinar el resto del abdomen. Hay que observar los gestos, ¿no? Evaluar el dolor. Como le digo, si se trata de un lactantito, no va a decir me duele aquí mucho, bastante. Si tú al niño grande le preguntas del 1 al 10 ¿cuánto te duele? Y dice duele 3, duele 5, 8, pero un niño pequeño no va a decir eso, ¿no? Entonces hay que evaluar, como les digo, conocer algo de las escalas del dolor. El paciente que no colabora se puede evaluar dormido, ¿no? Hay pacientes que por nada colaboran, así lo pongan uno a lactar a la mamá, sigue llorando y no se deja, ¿no? Entonces uno lo pasa a observación. Ahí en observación, cuando el paciente está dormidito, ahí lo examinamos. Miren lo que puede pasarse desapercibido si no examinamos bien el abdomen, los genitales y el periné. Lo que estábamos viendo en primer lugar es una malformación anorrectal con una fístula perineal. Complaciente, el niño puede hacer caquita, todo el mundo vio que mancha el pañal, pero eso no es un ano, es una fístula perineal. Por lo tanto, ese niño va a tener dolor abdominal constante por constipación, estreñimiento. Probablemente hasta esté desnutrido, ¿no?
El segundo es lo mismo, una fístula un poquito mayor, pero también. Vemos ahí que están dirigida la fístula hacia la zona anterior y eso es lo que antes se llamaba ano anterior. El tercer lugar, aunque no se ve completo, es un niño que está con una hernia inguinal. Ven ustedes que desde la barrita hasta el escroto está una hernia inguinal encarcelada. Entonces, si nosotros miramos solo arriba, no vemos las hernias. En los niños pequeños, las hernias son inguinoescrotales y son varones, ¿no? Entonces, puede que esté con una hernia inguinal y nosotros no nos damos cuenta. Y finalmente, hay otro bebé ahí más pequeñito que tiene un testículo que está elevado, está negro, está duro, es una torsión testicular. Es por eso que es importante evaluar abdomen, genitales y periné. Y por eso es importante que el familiar esté con ustedes, ¿no? Hay que recordar también que el dolor, pues, cuando ya es de tipo somático, parietal, va a corresponder con la topografía abdominal que vemos ahí, ¿no? Cuadrante superior derecho es un niño grande, pues será una vesícula, ¿no? Si es en el cuadrante inferior derecho a cualquier edad, pero más frecuente entre los 7 y 14 años, pues es una apendicitis, ¿no? Etcétera. Entonces, es importante también recordar la ubicación. Se acabó la pila, doctora, no se preocupe. A usted no se le debe acabar la pila. No. Bueno, aquí tenemos algunas escalas visuales, como le decía, para determinar el dolor abdominal. Hay escalas que están dirigidas para diversos grupos poblacional. Por ejemplo, tenemos una que es para, ahí vemos a un grupo de 1 a 3 años, tenemos otra que es para recién nacidos, que es importante aprenderse una sola, ¿no? Y tenemos la escala, por ejemplo, visual, el EVA, que es la que usan los anestesiólogos, ¿no? Y ellos lo usan desde los niños recién nacidos hasta a la edad que operamos, que son los 15 años, ¿no? En todos sus informes que hace el anestesiólogo al salir el paciente de recuperación, sale con esa escala de EVA, ¿no? Ahí vemos es del 0 al 10, ellos lo utilizan muy bien. Ahí vemos cómo de 2 en 2 va incrementando la escala, hasta el 0 es no dolor, hasta el número 10 que es un dolor muy intenso, ¿no? Y entonces es importante conocer eso. No olviden, en los niños tenemos que valorar ese tipo de cosas. La sospecha de antecedentes quirúrgicos y no quirúrgicos. Miren, nosotros podemos, según la evaluación inicial, luego nuestro examen físico, que lo podemos hacer en el primer nivel también, tenemos que hacerlo, con los parámetros que les estamos indicando. Entonces nosotros podemos sospechar de estos cuadros quirúrgicos y no quirúrgicos, ¿no? Desde el punto de vista clínico podemos nosotros determinar. Por ejemplo, podemos decir es quirúrgico si tenemos un dolor intenso, más localizado, y un dolor que aumenta de intensidad también, ¿no? Un dolor que precede al vómito. Mire, había un cirujano de hace siglos que dijo, si un paciente debuta con vómitos y luego le sigue el dolor abdominal, ese cirujano se llamó Chutreau. Eso no es quirúrgico, eso es en cuanto al apéndice, no es quirúrgico. Entonces, si debuta con vómitos y luego sigue el dolor, también vamos alejando la posibilidad de que sea quirúrgico, ¿no? Si los vómitos son biliosos, podemos sospechar que sí sea quirúrgico. Si hay hematoquesia, también, ¿no? Sobre todo en niños y en grupo de edad que vamos a ver luego. Si ha habido una cirugía abdominal previa y está distendido el paciente, también, pues, ¿no? No quirúrgico, en cuanto a la historia nomás, ¿no? Si el dolor está en la línea media, es un dolor generalizado, mal focalizado, y cuya intensidad está igual o está disminuyendo, entonces no es quirúrgico. Si el vómito está ausente o precede al dolor, y si es de larga duración además el dolor y vemos que no hay signos que indiquen que sea quirúrgico, entonces vamos alejando esa posibilidad. En cuanto al examen físico, primero tenemos que el aspecto del niño es un niño que tiene un cuadro quirúrgico, puede ser hasta de un niño letárgico, un niño que empezó con un dolor que no se ha detenido, ha ido incrementando y que está muy enfermo y letárgico porque está ya complicado, ¿no es cierto? Si hay distensión abdominal, los ruidos pueden estar generalmente negativos o positivos. Hay sensibilidad localizada o hay signos peritoneales. En el no quirúrgico vamos a tener que luz estable el paciente, los ruidos están normales, la sensibilidad es
es difusa y no hay signos peritoneales. Y en cuanto a la evolución inicial, mire, ve, podemos nosotros entonces en ese momento, si es que estamos en un nivel donde tengamos laboratorio y podemos ir avanzando allí, podemos hacer esto, ¿no? Si no, hay que referir al paciente desde este momento, ¿no? Hemograma, un PCR, electrolitos, examen de orina, perfil hepático, eso nos puede ayudar según como nos hayan narrado la historia clínica del paciente. Una radiografía de abdomen o una ecografía también, si es que la tenemos a la mano y si es que podemos resolver, como les digo, en este caso el paciente, si no, derivarlo. ¿Cuándo derivar al niño con dolor abdominal? Entonces ya vamos entendiendo un poco por qué se caracteriza un cuadro quirúrgico y que no es un cuadro quirúrgico. Entonces ahí ustedes ven señalado con esa elipse lo que tenemos que derivar, ¿ya? El tratamiento quirúrgico inmediato, ven la columna esa marrón, y la atención médica inmediata. O sea, vamos a derivar pacientes quirúrgicos y no quirúrgicos que requieran atención inmediata. En cuanto a lo quirúrgico, tenemos las hernias encarceladas, ¿no? Los vólvulos de intestino medio, la invaginación intestinal, las apendicitis. Ahí están por grupos etarios, ¿ven? De 0 a 6 meses, luego de 6 meses a 5 años, las apendicitis empiezan a aparecer, siguen los vólvulos de intestino medio, la invaginación. Estos cuadros los vamos a comentar luego así rápidamente para que tengan una idea. Y luego de 5 años a 10, a más a 18 años, tenemos las apendicitis, las colecistitis, ¿no? Las torsiones anexiales, tanto de ovario como de testículo, que lo vamos a encontrar a este grupo de edad. Las obstrucciones intestinales, etc. Y en cuanto a los cuadros médicos, porque no podemos dejarlo de lado, así si yo sea cirujana, pero tenemos que tenerlos presentes, la sepsis, las gastroenteritis con deshidratación, las itis complicadas, ¿no? En el primer grupo, en el grupo de 0 a 6 meses. De 6 meses a 5 años tenemos la cetocidosis diabética que puede aparecer ya, ¿no? La crisis de células falciformes, las tiras, las cítulas, las sedas, todas complicadas, ¿no? Y de 5 a 18 años, igual la cetocidosis diabética, la crisis de células falciformes, las pancreatitis agudas que pueden aparecer, los síndromes urémicos hemolíticos, ¿no? Y las infecciones bacterianas no controladas. Estos pacientes tenemos que derivarlos sí o sí, no los podemos dejar en nuestro centro ni enviarlos a su domicilio, ¿no? Hablamos ahora entonces del abdomen agudo. Entonces, el abdomen agudo, por definición, es un síndrome. Puede estar causado por muchas causas, ¿no? Este síndrome, su síntoma cardinal es el dolor. Es un dolor, como ya le dije, agudo, de inicio repentino, que se hace cada vez más intenso y que persiste más de 6 a 8 horas, lo consideramos aquí no por definición, sino por prevención para que no tengamos luego complicaciones. Luego vamos a ver cuando hablemos de patologías en sí. Puede tener signos asociados, como son la fiebre en un 64%, ¿no? Puede haber distensión abdominal, defensa abdominal, en otros signos tenemos náuseas y vómitos en un 42%, que puede ser sanguinolentos, amarillentos, biliosos, fecaloideos. Y otros signos ya más avanzados, como son el compromiso del estado general, ¿no? que puede incluso llevar hasta perder la vida al menor. Y en otros síntomas, pues tenemos síntomas de otros sistemas como son la tos, la hiporexia, disuria, cambios cutáneos y cambios en las deposiciones también. Es importante, miren aquí les muestro en esta lámina 2 pacientes con dolor abdominal. El primero es un niño que está con una peritonitis, ¿no? Es un niño que tiene una apariencia de una lesión generalizada, ¿no? Está quieto, hay una mala perfusión, está pálido, su lleno capilar está aumentado, está venido a menos, está con shock este paciente. El segundo es otro paciente que tiene una apariencia de una lesión focalizada, se está agarrando, miren la zona lumbar, ¿no? Puede ser, si es en el lado derecho, un cólico biliar, ¿no? O también puede ser un problema renal. Entonces, ese paciente se retuerce de dolor. El otro que está más comprometido, su escala de Glasgow de repente está viniéndose de menos, ¿no? Está somnoliento, y es porque tiene mayor compromiso. Estos son los signos y variantes de dolor, que es un resumen de lo que ya habíamos dicho. Aquí me falta añadirles que si tienen una masa abdominal de aparición reciente y dolorosa, también es un abdomen quirúrgico.
Todo el resto lo hemos dicho, si es asimétrico, distal al ombligo, ¿no? Si hay una percusión dolorosa, si hay dolor a la descompresión, que es durante el examen físico, ¿no? Si hay protección involuntaria de la zona, si hay contractura abdominal, dolor más de 6 horas, distensión abdominal, abdomen inmóvil, involuntario, etcétera, son signos de abdomen agudo quirúrgico. Ustedes recuerdan que el abdomen agudo quirúrgico tiene diversas causas, pueden ser obstructivas, irritativas, infecciosas, traumatológicas o gonadales. ¿Qué cosa debemos hacer en un primer nivel? Si tenemos un paciente que nos está llegando comprometido, tampoco lo podemos decir, si está en el hospital más cercano, a 3, 5 horas, 6 horas, no le puedo decir, váyase al hospital, no, hay que ir actuando en ese momento, ¿no? Tenemos que evaluarlo y tratar de estabilizarlo en ese momento, pasar la observación, dejarlo en NPO, si es necesario, si está distendido, una sonda nasogástrica, ¿no? Hidratación endovenosa, hay que observar la evolución y estudiar la causa, si es que tenemos la capacidad de hacerlo, ¿no? Y determinar inmediatamente si requiere la referencia urgente para hacer las coordinaciones, ¿no? Pero ya vamos dando un manejo inicial al paciente. No se debe instalar terapias inespecíficas, ¿no? Si no hay diagnóstico. Por ejemplo, no se debe poner analgésicos, excepto si yo voy a derivar a un paciente que la ambulancia me lo tiene que llevar pues 10 horas, ese pobre paciente no va a estar 10 horas en la carretera con ese dolor, ¿no? La idea de no poner analgésicos es para que cuando llegue el cirujano no esté enmascarado el cuadro, pero si el paciente me va a ir 10, 12 horas en carretera con dolor, sí le tengo que poner su analgésico, ¿no? No antibióticos, no antipiréticos, etcétera. Nada que nos enmascare el cuadro. Entonces, ¿qué hacer para orientar el diagnóstico? Primero, 2 pilares grandes, no olvidar, que nos han enseñado en medicina desde los primeros momentos que hemos pisado las aulas, la anamnesis dirigida y un buen examen físico, nos van a llevar al diagnóstico. En cuanto a la promoción de la salud, miren qué cosas, si estamos en un primer nivel de salud, estamos en contacto con la población, ¿qué podemos hacer entonces? Dar educación sanitaria, ¿no? a estas familias, a los papás de los niños que llegan a nuestro establecimiento. Primero, si el dolor abdominal es intenso, constante, que empeora rápidamente, tiene que buscar atención, no puede quedarse en la casa, no puede ir al farmacéutico a pedir que le dé algo para calmar el dolor, ¿no? Si hay fiebre alta, hay vómitos persistentes o sangre en las heces, también es algo que nos tiene que preocupar, ese niño tiene que ir a la consulta médica, ¿no? Si el dolor es localizado en la parte inferior del abdomen, también es una alta sospecha que sea quirúrgico. Si el niño parece muy decaído, está pálido o está sudoroso, porque puede estar comprometiéndose, ¿no? su estado general más de la cuenta, ya puede estar entrando en shock, etc. En los bebés, en el caso del bebé que no habla, no dice me duele, si es un niño que está irritable y con las piernas encogidas, si veo que la barriguita está dura, no se deja tocar, ese bebé tiene dolor abdominal. ¿Y cuál será entonces las indicaciones para referencia inmediata? Miren, esos son los signos de alerta que tenemos que considerar para referir a ese paciente. Un dolor agudo intenso que progresa y si se focaliza en la fosa ilíaca derecha, es una apendicitis, ¿no es cierto? Esa es una apendicitis aguda. 90% de posibilidades hasta demostrar lo contrario, entonces no me lo puedo quedar en el centro de salud. 2. Síntomas asociados como son fiebre alta persistente o vómitos mayor de 12 horas de evolución, ¿no? Que sean biliosos, que haya sangrado en esos vómitos, o diarreas, que estas diarreas persistan por más de 2 días y si hay sangrado también, o constipación severa. Estoy poniendo no solo los cuadros quirúrgicos, sino también los cuadros médicos que requieren atención inmediata. En tercer lugar tenemos los signos peritoneales, ¿no? Eso ya es nuestro campo. Un abdomen duro, rígido, con dolor al movimiento, ¿no? El niño ya no quiere caminar, es un dolor limitante, inmovilizante, entonces ese niño necesita una atención inmediata, ¿no? En el nivel superior. Otro signo de alarma sería la pérdida de peso brusca, un dolor que despierta al niño en la noche. No es normal que un niño se despierte en las noches por dolor, ¿no? Si eso está ocurriendo, también nos tiene que llamar la atención. Que tenga disuria, decaimiento, palidez, sudor, etc. En quinto lugar tenemos los antecedentes de traumatismo. Si es un niño que fue al parque, se fue al columpio y se cayó sobre alguna otra cosa que estaba debajo, un muro, etcétera, se golpeó el abdomen o se cayó de espaldas, se golpeó la zona lumbar, entonces nos tiene que preocupar, ¿no? Ahí es un trauma abdominal que también debería evaluarse, o un accidente de tránsito.
Hablamos entonces ahora ya los pacientes con abdomen agudo quirúrgico, que sí son los que manejamos nosotros. Miren, el abdomen agudo en niños tiene la particularidad de que va a variar según los grupos de edad, ¿no? No es como en el adulto que tenemos, pues ya si le duele el lado derecho del cuadrante superior es vesícula, etcétera, si le duele el cuadrante inferior derecho es apéndice, no. En los niñitos esto va a variar según su grupo de edad. Les he señalado con esos círculos en las primeras 2 barras lo que ustedes van a ver en su centro de salud, ¿no? Porque los otros casos los vemos directamente en los niños que nacen en el hospital, por ejemplo, ¿no? Que son de 0 a 1 año, por ejemplo, tenemos la patología que es congénita, ¿no? Las que nos van a generar abdomen agudo, todo lo que es obstrucción intestinal, ¿no? Las atresias, estenosis intestinales, malformaciones anorrectales, etcétera, que eso ustedes no lo van a ver probablemente en su centro de salud, pero sí van a ver, por ejemplo, un niño que haga una invaginación en su centro de salud, un vólvulo de intestino medio van a ver, ¿no? O una hernia inguinal encarcelada, también la van a ver ustedes, ¿no? Luego vamos entonces a conversar de eso. Luego de 2 a 5 años tenemos las apendicitis empiezan a aparecer, ¿no? La invaginación intestinal, el vólvulo y el trauma. Esas son las causas de abdomen aguda en este grupo. De 6 a 11 años ya predomina con bastante ventaja la apendicitis aguda, ¿no? Luego le sigue el trauma y la patología ovárica. Y en niños ya mayores, los adolescentes, de 12 a 18 años, vamos a ver que también priman las apendicitis, también empiezan ya a aparecer la colecistitis, los problemas anexiales de torsión de ovario, de testículo, etcétera. En cuanto a la edad y las causas de dolor abdominales, era solo para recordarles, miren, en ese cuadro vemos lo frecuente finalmente es que sea tratamiento médico, ¿no? Solo esas flechitas que ven ustedes ahí, que es en niños ya mayorcitos, de 4 a 11 años y luego en los adolescentes, las apendicitis agudas, el traumatismo y luego en los niños grandes, como les decía, los apendicitis. Los infrecuentes, finalmente infrecuentes, son los cuadros quirúrgicos. Criterio de hospitalización para nosotros es que necesita un tratamiento quirúrgico urgente, que el diagnóstico no está preciso y tenemos que estudiar al paciente, ¿no? Que la familia, de repente es un niño que tenemos todavía duda diagnóstica y que la familia no sea confiable, que no pueda determinar signos de alarma en su domicilio, ¿no? Tenemos que hospitalizarlo ese paciente. O que sea un paciente referido, pues lo mandan desde otra provincia, tenemos que seguirlo teniendo, ¿no? Requiere cirugía electiva y estudios previos en hospitalización, aunque yo muy lejos, como les decía. Los exámenes complementarios generalmente, inicialmente pedimos un hemograma, un PCR, examen de orina, ¿no? Ya cuando tenemos el diagnóstico, el perfil preoperatorio, en cuanto a los estudios de imágenes, inicialmente en nuestro caso es la ecografía, según lo que le he mostrado, la patología que tenemos, es la ecografía, luego puede ser una rayos X de abdomen, si tenemos que descartar algún otro tipo de patología. Y bueno, las interconsultas es cuando tenemos duda diagnóstica, ¿no? Al gastroenterólogo, al ginecólogo, al otorrino, al cardiólogo cuando se hace el RQ, etcétera. Ese es mi hospital, el Hospital 2 de Mayo. El tratamiento quirúrgico de emergencia del abdomen agudo que hacemos nosotros puede ser abierto, sobre todo en los niños neonatos, ¿no? Porque en los niños mayores ya, en lactantes para adelante, hacemos la laparoscopía desde el año 2006. Entonces, ¿cuál es la causa más frecuente? Según lo que hemos mostrado, para que no lo olviden, es el síndrome irritativo peritoneal causado ¿por quién? Por la apendicitis aguda, ¿no? Desde los 5 años en adelante, la apendicitis aguda es más frecuente. Miren, aquí tenemos una gráfica, miren la distancia que lleva la apendicitis aguda en relación a las otras patologías, se las lleva pues con gran ventaja, pero como les decía, somos un hospital de referencia y también nos refieren muchos cuadros de apendicitis, ¿no? Ahí lo vemos en un gráfico de queso. Las cirugías de emergencia son más frecuentes que las cirugías selectivas, porque tenemos gran cantidad de pacientes referidos. Y hablamos entonces de la apendicitis aguda. Miren, la apendicitis aguda es una enfermedad que podemos, digamos, considerarla similar al adulto cuando tiene el niño mayor de 5 años. Ahí la clínica es la misma. Tenemos la triada cronológica de Murphy, empieza con dolor que migra a la fosa ilíaca derecha, náuseas, vómitos, en el niño se traduce eso en hiporexia y fiebre, ¿cierto?
Eso es en el niño mayor de 5 años, pero en el menor de 5 años no se cumple esto. El cuadro clínico es atípico. Ahí el niño puede debutar con fiebre alta, puede debutar con diarreas, con molestias urinarias, y eso lleva a la confusión. Entonces, estos niños menores de 5 años tienen alto riesgo de perforación, hasta un 70%, porque son catalogados como enfermedades banales, siendo un cuadro de abdomen agudo quirúrgico, ¿no? Esta es la urgencia quirúrgica más frecuente a nivel mundial, la apendicitis aguda, ¿no? El diagnóstico va a requerir entonces hacer igualmente, vuelvo a insistir, una detallada historia clínica y un buen examen físico, ¿no? Eso hace el diagnóstico de una apendicitis aguda. Cuando tenemos dudas, acudimos a la ecografía. Si seguimos teniendo dudas, acudimos a la tomografía que tenemos en el hospital, ¿no? Eso es lo excepcional, una tomografía. Bueno, siguiente, seguimos. ¿Hay niños menores de 5 años operados de apendicitis? Sí, miren, hasta neonatos. En nuestro hospital tenemos como 6 neonatos operados de apendicitis. ¿Se puede asociar a enfermedad de Hirschsprung? Bueno, nosotros no los hemos encontrado asociados a Hirschsprung, pero hay. En estos casos, en los neonatos, el cuadro es similar a una enterocolitis necrotizante, en específico como una sepsis. El niño tiene dolor abdominal, pero la diferencia es que está más focalizado en el lado derecho, ¿no? Y los acabamos operando a veces como si fuera un NEC y es una apendicitis. Aquí les muestro, este es un videíto corto de una peritonitis. Es un niño referido del interior, 5 días de evolución, ¿ya? O 6 días de evolución, y eso es lo que encontramos, ¿no? Entonces es importante que en el nivel donde estemos sepamos reconocer estos cuadros para evitar llegar a este grado de afección del abdomen, ¿no? Este pacientito se quedó con nosotros cerca de 12 días porque el gran compromiso, ¿no?, de la cavidad abdominal, infeccioso, etcétera, hizo una colección residual después de todo esto. Bueno, tenía derecho porque quedó bastante tejido desvitalizado allí, permitió entonces que se forme esa colección y que se drene terminó drenándose, ¿no?, con los drenes que dejamos allí, pero la estancia hospitalaria se incrementa, los costos en el sistema de salud se incrementan, los riesgos para hacer complicaciones de este paciente también se incrementan, ¿no? Tienen gran riesgo de ser probablemente adherencial, ¿no?, posteriormente. Entonces ven ahí la gran cantidad de pus, ven el peritoneo totalmente inflamado, afectado. Hemos empezado disecando prácticamente con la cámara porque no hay espacio, todo está pegado, ¿no? Y ahí ya podemos recién colocar instrumentos, miren, para poder liberar. Ese es el epíplon pegado a la pared, completamente pegado, ¿no?, para poder ir generando espacio y ubicar el apéndice, ¿no? Ahí ya vamos liberando los tejidos y vemos todo comprometido, ¿no? Todo el abdomen comprometido, es una pus verdadera, franca, maloliente. Si estuviera en el quirófano, esto huele pues a deposición, ¿no?, fétido. Y estamos ya ahí buscando el apéndice, ¿no?, la zona apendicular. Ahí podemos ya estamos ubicándola. Ahí está el apéndice, miren, toda necrótica, incluso con microperforación se logra ver ahí zonas de perforaciones pequeñas, miren cómo está esa, ¿no? Finalmente logramos sacar. Les comento que hasta el año 2010 la cirugía laparoscópica para este tipo de pacientes en niños no estaba indicada. Todavía se generaba controversias, no usar la laparoscopía en niños para tratar este tipo de cosas, pero ya con el devenir del tiempo y la práctica esto no es así, ¿no? Y ahora vemos que incluso para esto la laparoscopía es mejor que una cirugía abierta porque vemos todo el abdomen, lavamos bien, liberamos adherencias, ¿no? Cuando entramos con cirugía abierta solo vemos el cuadrante inferior derecho y lavamos a ciegas, ¿no? No liberamos adherencias. Estos niñitos tienen riesgo de hacer, como les digo, cuadro adherencial. Nos ha pasado a algunos niños, a los 15 días nada más de la cirugía se ocluyen. ¿Por qué? Porque quedó una adherencia de estas firmes fija ahí y no se liberó, ¿no? Entonces, ahí en este caso la laparoscopía nos ayuda bastante, ¿no? Bueno, luego acabamos ligando el apéndice y retiramos
lavamos muy bien, dejamos un dren, etc. Avanzamos porque el tiempo es corto. Hablemos de la invaginación intestinal. También es un cuadro que lo pueden ver en el primer nivel. Se trata en este caso de un niño lactante, entre 6 a 12 meses. Es un niñito que de repente ha tenido el antecedente de un cuadro de resfrío o diarreas previos y la madre lo lleva porque el niño grita de dolor, grita, se encoge de dolor, luego se le pasa el dolor, nuevamente grita, se encoge de dolor y se le pasa. Es un dolor tipo cólico paroxístico, intermitente, ¿ya? Eso es el típico dolor de una invaginación intestinal. Además de eso se añaden náuseas, vómitos y podemos palpar de repente en el cuadrante inferior derecho hacia el flanco derecho una masa palpable, además de posiciones rojo-grosella, y también puede estar asociado a la aplicación de la vacuna rotavirus. Eso también hay que averiguar como antecedente, ¿no? Esos niñitos con esa historia tienen una alta sospecha de invaginación intestinal. Generalmente es idiopática, causada pues por hiperplasia de los folículos linfoides que se logran invaginar sobre el intestino, ¿no? El intestino, generalmente el afectado es el ilion que se mete sobre el ciego y generan pues el cuadro de obstrucción. El diagnóstico es la ecografía que ven ahí. Esa es una imagen, digamos, transversal, una imagen endona, endiana se llama, que se logra ver justo sobre la zona de invaginación. Cuando es longitudinal es la imagen del pseudoriñón, ¿no? Este cuadro inicialmente tiene un tratamiento conservador cuando tiene pocas horas de evolución. Se realiza una reducción hidrostática, ¿no? Con suero fisiológico, se pone a cierta presión y se va haciendo un control radiográfico, ¿no? Con ecografía o con arco en C. Y también se puede hacer de la manera neumática, se insufla aire y se espera que así de esa forma retrógrada logre reducirse la invaginación. Sin embargo, cuando se falla 2 veces en este tipo de manejos, tenemos que operarlo, ¿no? Se pasa a cirugía. O también cuando está contraindicado el manejo conservador. ¿Y cuándo está contraindicado? Cuando ya tiene más de 48 horas de evolución, cuando ya hay una alta sospecha de perforación, o que el paciente esté séptico, ¿no? O que haya hemorragia rectal. La malrotación intestinal es la causa del vólvulo de intestino medio que les comenté. Esto también es un cuadro frecuente en lactantes, ¿no? Más alejado en los niños un poco mayores. ¿Qué pasa? En este caso, estos niñitos, durante la semana 10, 12, que ocurre el reingreso de los intestinos a la cavidad, no logran ingresar y rotar los 270 grados que deben hacer para que encontremos luego el ciego al lado derecho, toda la distribución del colon y el mesenterio que tenga luego, sostenga el intestino delgado, ¿no? Entonces, no ocurre eso, no ocurre esa rotación completa y vamos a ver que estos niños van a presentar un cuadro de dolor abdominal, digamos, frecuente, pueden presentar una suboclusión intestinal, la dieta va a ser limitada porque vomitan, hay una pobre ganancia ponderal, ¿no? Entonces, de repente se le hace un estudio radiográfico y vemos eso, esa placa, vemos ahí el estómago y todo el intestino delgado para hacia el lado derecho, ¿no? Es una alta sospecha de que puede haber ahí una malrotación. Luego, si es que avanzamos con los estudios, le hacemos un estudio contrastado, ¿no? Un estudio, un tránsito. Miren ustedes, ahí vemos el estómago, creo que no tiene mucha pila. Vemos el estómago, luego vemos el duodeno y el ángulo de Treis. El ángulo de Treis debería estar en el lado izquierdo, acá. Allí no está, está al lado derecho y todo el intestino delgado está hacia el lado derecho. Ese es el diagnóstico de una malrotación intestinal. Si esto es sintomático, entonces tenemos nosotros que operarlo, porque puede condicionar esto que se llama el vólvulo de intestino medio, ya que no hay un mesenterio como así, porque normalmente el mesenterio está así, como un abanico donde cuelgan los intestinos delgados, en este caso no hay eso, el intestino está colgando a la deriva y puede torcerse, ¿no? Si ocurre esto y no nos damos cuenta a tiempo, hay un riesgo muy grande de necrosis de un segmento intestinal, de intestino delgado, pues marcado, ¿no? Se puede necrosarse la mayoría del intestino delgado y quedar el paciente, como ustedes ven ahí, solo con esos 2 segmentitos de intestino delgado y ser un intestino corto, ultracorto, etcétera, con un pronóstico de vida pues fatal. Ahí ven abajo cómo hay un vólvulo de intestino medio, todo negro, verde, ya eso es un niño que va a quedar con un intestino corto.
Entonces, el niñito que va a presentar un dolor abdominal intenso, limitante, náuseas, vómitos, no siempre distensión abdominal porque ahí se ha torcido el intestino, no se va a distender. Y inmediatamente cuando es un cuadro de compromiso vascular van a entrar estos niños en shock, ¿no? Eso es importante tener en cuenta. ¿Cuántas horas se necrosa el intestino? 6 horas. Por eso le digo, si es un cuadro que está incrementando y dura más de 6-8 horas, mejor lo refiere. La torsión testicular ya es una patología de adolescentes, pero también es bimodal, miren, también se presenta en los recién nacidos, por causas diferentes. En los recién nacidos se tuerce el testículo sobre su cordón, se llama una torsión extragonadal. Ellos, aparentemente los niños están un poquito decaídos, no vemos más y de pronto le miran el testículo y está verde, negro y está arriba, ya está, se necrosó el testículo. En los niños mayores, en los niños adolescentes, esto ocurre tras un esfuerzo físico intenso o en las noches. ¿Por qué ocurre? Porque hay una deformidad de embadajo de campana, se llama. ¿Qué quiere decir? Que el testículo está colgando en su bolsita, por la bolsita que lo cubre adentro, se llama vaginal, está colgando y no está firmemente fijo a esa bolsa. Entonces ahí se tuerce. Esa deformidad lamentablemente es bilateral. Entonces, si ocurre en un lado, tenemos que tener la precaución de cuando vamos a operar al paciente, se opere del lado afectado y del otro también, el otro para fijarlo, y el afectado, digamos, tenemos que ver si luego de maniobras de reavivación, este testículo pues logra tener circulación y lo dejamos, ¿no? Si no, tenemos que sacarlo si pasaron muchas horas. Eso es, miren, pero en el primer nivel de tensión ¿podemos actuar? Sí, podemos actuar. Miren, podemos hacer maniobras de torsión, estando ahí en nuestro primer nivel, se llama esas maniobras, las maniobras de libro abierto. Entonces, el testículo, el del lado izquierdo tiene a torcerse hacia adentro, los dos tienden a torcer hacia la línea media, entonces tenemos que hacer la maniobra de torsión hacia afuera, ¿no? Generalmente son 2 a 3 vueltas, entonces podemos ir haciendo eso para limitar, ¿no? La hipoxia del órgano y que se salve, ¿no? Que no ocurra la necrosis. Ese es el mensaje que podríamos aprender en cuanto a esta patología. No olviden que en los adolescentes generalmente empieza en las noches, hay que tener en cuenta eso, o luego de un esfuerzo intenso, está jugando fútbol y empezó a dolerle, ¿no? O le cayó un pelotazo y también. Luego tenemos la colelitiasis. Miren, hasta hace, digamos, unos 10 años, esto era una patología infrecuente, se decía que en los niños eran por cálculos pigmentarios, o sea, los niños que tenían hemólisis, como son la cefalocitosis, la drepanocitosis, qué sé yo, ese tipo de patologías, hacían cálculos de la vesícula, ¿no? Pero ahora no es así, ahora esto se ha incrementado en los últimos años, debido pues a qué se ha incrementado, porque tenemos más acceso a la ecografía, 1, y 2, porque hay otras digamos, estilos de vida, ¿no? Otras comorbilidades emergentes también, como dice ahí, ¿no? La obesidad infantil condiciona esto, el estilo de vida que llevamos ahora, el tipo de alimentación que tenemos nosotros en estos momentos y la predisposición genética también, ¿no? Porque familiares que tienen cálculos, los niños también hacen cálculos. Los factores condicionantes en los niños pequeños, ¿no? Ahora las UCIs que pues se salvan vidas de menos de 1 kilo, ¿sí? Hasta 500, 600 gramos se están salvando, esos niñitos que están sometidos a nutrición parenteral tienen riesgo de desarrollar cálculos, ¿no? Los niños que tienen intestino corto, por ejemplo, esos que hacen el bulbo de intestino medio, los ponemos a nutrición parenteral, cálculos, tienen riesgo a eso, ¿no? La obesidad, la hemólisis, la enfermedad hepática, intestinal, factores genéticos, uso de fármacos, ¿no? Y dietas ricas en grasas, ¿no? Terapias hormonales en las niñas, es más frecuente en mujeres esta patología. En las niñas ya en etapa puberal, ya en la adolescencia, por influencia hormonal también hacen cálculos. El cuadro clínico es un dolor agudo, ¿no? Localizado en el cuadrante superior derecho, o también puede ser recurrente, a veces no le han tomado la importancia y ya ha tenido dolores antes, ¿no? Asociado a ingesta de comidas grasas, ¿no? Puede ser en epigastrio y a veces irradia al hombro. Va acompañado de náuseas, vómitos. El diagnóstico es clínico y luego ecográfico. La ecografía es el gol estándar para eso. Miren, el tratamiento, en cambio, en el caso de los niños podemos ser nosotros un poco conservadores. Si es que el niño es asintomático, no lo operamos. Si es sintomático, sí, tiene que operarse, ¿no? Es la colestomía laparoscópica, es el gol estándar actualmente. El tratamiento médico no ha demostrado ser bueno, además tampoco está aprobado por la FDA.
las complicaciones ya reconocidas en estos casos y que tenemos las mismas que el adulto. Lo único que no he visto, acá hay un doctor cirujano general, lo único que no he visto es mirici, pero sí tenemos colitis aguda, tenemos coleocolitiasis, tenemos colangitis, tenemos peritonitis biliar, pancreatitis biliar, sepsis y hasta un niño fallecido por una pancreatitis grave biliar. O sea, esta patología se ha incrementado hasta en un 30% y tenemos que tener en cuenta, ¿no? ¿Cuál es la diferencia entre uno y otro? La colitis aguda es el dolor constante y hay signos peritoneales. En la coleocolitiasis, además de eso, hay un síndrome colestásico, ya el paciente se pone amarillo. En la colangitis, además de eso, se añade ya la fiebre, ¿no? Y en la ecografía vamos a ver dilatación de la vía biliar, etc. Y finalmente, la hernia inguinal. La hernia inguinal es la patología más frecuente que se opera en niños, es mucho más frecuente en recién nacidos prematuros. En los menores de 900 gramos incluso se dice que hasta el 100% de ellos hacen hernia inguinal, ¿no? Y esta complicación también puede ser la incarcelación, ¿no? En los niños prematuros, los más pequeños, es los que tienen mayor riesgo de hacer incarcelación. ¿Qué vamos a encontrar allí? Primero que el niño va a tener dolor abdominal, va a haber una masa que se incrementa, que aumenta en la zona inguinal hacia la zona escrotal, si es varón. Esta cambia de color, se vuelve edematosa, el niño puede desarrollar luego un cuadro de oclusión intestinal, puede estar con vómitos, y si se complica puede estar con fiebre, pues no se necrosa el intestino, se puede perforar, etc. El hecho es que este cuadro se puede reconocer y también podemos actuar en el primer nivel, podemos reducir esa hernia. Perdón, ya me pasé creo. Avancé. Eso podemos hacer, ¿no? Podemos intentar reducir la hernia. Por ejemplo, estoy yo en mi centro de salud a 6 horas del hospital, a 8 horas del hospital, puedo intentar reducir una vía, si es necesario, una zona nasogástrica si el paciente está distendido, aunque si ya está distendido porque está complicándose, ¿no? Analgésicos endovenosos, hielo local, levanto la pelvis y si lo puedo sedar, bien, si no, allí con el analgésico ya, tratar de reducir. Se puede intentar reducir hasta en 2 oportunidades. Si eso es frustro, tiene que ser operado, ¿no? La torsión de ovario también es frecuente en las niñas que tienen una masa en el ovario o un quiste. Esta torsión de ovario es un cuadro también agudo, un dolor que se inicia directamente focalizado en la zona del ovario comprometido, intenso. El diagnóstico debe ser precoz para evitar complicaciones, ¿no? Y la ecografía Doppler es la que da el diagnóstico. En los niños no podemos hacer transvaginal, pero sí una ecografía Doppler. Entonces no podemos ver el signo de remolino, pero sí la falta de irrigación de ese órgano, ¿no? La cirugía debe ser de emergencia. Miren, estas son imágenes de bebés que nos refieren. Este es un niñito derivado de Ayacucho sin pared abdominal. Por lo tanto, ese niño tenía un dolor intenso también, cada curación que le hacíamos. Esta es otra niña, una niña ya lactante que llegó con un abdomen agudo. Miren, necrosis intestinal, bastante compromiso de esos intestinos, acabó con muchas ostomías. Y eso es lo que les mostraba en cuanto a la patología. En conclusión, el dolor abdominal en niños es un desafío pues para los profesionales de salud. O sea, tenemos que saber reconocer cuándo es un dolor banal y cuándo este dolor necesita ser referido, ¿no? Es una de las principales causas de la consulta en niños y su etiología puede ser diversa. Ya hemos entendido que es por grupo etario, va a ser las patologías que van a presentar los niños, ¿no? La mayoría es por afecciones benignas, felizmente, y autolimitadas, pero puede haber un grupo pequeño que puede requerir una intervención quirúrgica urgente porque puede tener incluso llegar a comprometerse la vida, ¿no? Las gestantes con un bebé que tenga un diagnóstico de patología quirúrgica que puede estar asociado a un abdomen agudo debe ser referido antes de que dé a luz el paciente a un nivel de resolución mayor, ¿no? Y el niño con dolor abdominal debe recibir manejo inicial en el centro de salud local, de preferencia si está en las manos de ese centro, ¿no? Como recomendación entonces, hay que reconocer los signos de alarma, ¿no? Asociados al dolor abdominal y al abdomen agudo, derivar precozmente a estos niños con sospecha de cuadros quirúrgicos o médicos urgentes, no administrar analgésicos, no antibióticos, nada que enmascare los cuadros al observar, si es que mi centro de referencia está cerca, para que cuando se le evalúe no esté enmascarado el cuadro, y conocer y realizar pues las maniobras iniciales a nivel local que puedan lograr controlar las complicaciones de estos abdomenes agudos, ¿no?
implementar programas educativos para la población sobre el abdomen agudo sería algo interesante que se puede desarrollar en los primeros niveles de atención. Gracias.